Lo que iba a suceder, seguramente no lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces hemos pensado estas cosas? Y en lo personal a mí me costó un apartamento, me costó varios años de mi vida, me costaron varias cosas. Vivir una vida que nunca imaginé y que de haber sabido seguramente, probablemente la hubiera rechazado. Por miedo, por incomodidad, por egoísmo, por lo que tú quieras. Muchas veces consultamos a una adivina para que nos pueda leer el futuro, con cartas, con runas, con una bola de cristal, para saber cuál es el camino que debo tomar. ¿Qué me depara el destino? ¿Voy a ser millonario? ¿Voy a encontrar el verdadero amor? Eh, ¿Viajaré por el mundo? ¿Qué debo hacer para dejar de trabajar para siempre? ¿Cuál es el camino correcto que debo tomar? ¿Tendré buena salud hasta el final de mis días? Todas estas son preguntas que se hacen muy comúnmente en las consultas de adivinación. Pero ¿y si yo tuviera a mi alcance alguien que me llevara de la mano por el mejor camino, que eligiera para mí los mejores resultados, las mejores decisiones, que encontrara las mejores personas? Esto sería fenomenal, ¿no? Pero ¿existe esa persona? ¿Cómo puedo encontrar esa persona? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con esa persona? ¿Cómo saber qué nos dice? Y lo más difícil, si nos dice algo, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a ceder por encima de mis convicciones, por encima de mi ego, por encima de mis creencias. ¿Puedo simplemente confiar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema fascinante y súper interesante. Uno de los conocimientos más importantes para aquellas personas que desean salir de su propia matrix personal y tener una vida distinta. Quédate y participa, por favor, haz todas tus preguntas. Javier y yo estaremos contentos de poderte compartir nuestras ideas para que te quede bien claro y sepas cómo puedes usar este yo del futuro a tu favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos hacen a favor de acompañar en vivo y en diferido a través de las distintas redes. Buenos días en México, buenas tardes en España. Mi nombre es Bruno Caballero y a nombre de Javier Ibáñez Sanchís les doy la bienvenida. Saludos a las personas que nos escuchan en Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, Austria, Holanda, España, Canadá, Estados Unidos y México. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales, en Instagram en vivo, a través de Javier 380 y Bruno C. Caballero. En diferido lo voy a subir en YouTube, Viaje a la Conciencia, en Facebook, Viaje a la Conciencia, y ya nos pueden escuchar por Spotify, Viaje a la Conciencia, Amazon Music, Viaje a la Conciencia, Google Podcast, Viaje a la Conciencia y Anchor FM, Viaje a la Conciencia. Todas las opiniones que nosotros ponemos aquí son basadas en los libros que leemos, en la información que es canalizada, en toda la investigación que hacemos, y no pertenecemos a ningún culto religioso, no pretendemos convencer a nadie de absolutamente nada, solamente compartimos nuestro punto de vista en este momento. Y bueno, esto si les sirve, si te sirve, puedes compartirlo con alguien que también pueda serle de utilidad. Ok, bueno, pues ahora le voy a dar la entrada a Javier para que se pueda unir en
Vivo se unió a saludar. Javier. Ok, ahí está. Vamos a esperar a que se una Javier. Gracias, Elizabeth. Buenos días a Rosario. Muchas gracias por estar aquí tan tempranito en domingo. Y Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Aquí estoy, Bruno, y te escucho perfectamente. Por ahora la señal parece que está estabilizada y bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien, no? Ja, sí, aquí hace mucho calor. No sé cómo esté en España, pero aquí el calor cada vez es más tremendo. Está Las empezando a ondas apretar. solares Sí, nos aquí están también dando, está pero empezando a duro. apretar. Sí. A ver, cuéntame, Javier. Tenemos, desde mi punto de vista, tenemos un tema de suma importancia para la transmutación del futuro. ¿Cómo podemos nosotros ah, acceder a nuestra mejor versión? Y para esto Javier, pues bueno, nos va a platicar un poquito de todo lo que él sabe de este tema y a lo largo de este directo, pues vamos a ir compartiendo ideas y compartiendo diferentes puntos de vista y por favor las personas que estén aquí, pues nos pueden hacer preguntas. Adelante Javier, con todo. Bueno, pues como siempre has hecho una presentación tremendamente buena e histórica y la verdad es que todo esto se puede anclar en lo que es todo el conocimiento que nos viene desde la antigüedad, porque digamos, esta denominación de lo que se llama el yo cuántico es lo que se ha venido hablando desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que le estamos poniendo un nombre que encaja dentro de, digamos, la teoría científica, el pensamiento y la evolución de una serie de cosas a nivel del siglo XXI. Pero evidentemente de esto nos hablaron los antiguos avatares desde, bueno, podemos empezar como siempre con Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Que alcanzó su mejor versión en vida, algo increíble, siguiendo por las enseñanzas de el carpintero de Galilea, que no se siguieron en las religiones posteriores, yo por lo menos lo creo así, ¿no? No se siguieron, no es la misma enseñanza la que él dio que la que luego el resto de las religiones la transmitieron. Esto ha pasado en todas las religiones, pero realmente pues hay un paradigma muy importante que además desde mi punto de vista, y ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, esto es algo propio de este planeta, no es algo que suceda en todos los planetas del cosmos. Hay como tú sabes esto. Pues bueno, no es que lo sepa, pero digamos que por la cantidad de escritos que hay a este nivel y por la cantidad de cosas y por la cantidad de energías que se mueven aquí y por el tremendo cinturón de Van Halen que tenemos en la Tierra, este es un sitio, digamos, no lo vamos a llamar en cuarentena, porque sería un poco fuerte decir en cuarentena, pero donde se está realizando un proceso durísimo, ¿sabes? Hay otros lugares donde también se han dado procesos duros por otra serie de razones, pero aquí se está dando un proceso alquímico muy potente. Es lo que creo que está sucediendo. Y entonces, pues bueno, esta teoría o este análisis del yo cuántico, desde luego tiene un nivel de proyección muy importante en cuanto a que nos describe cuál es nuestra verdadera naturaleza. Aunque tú ya darás una serie de indicaciones muy concretas de lo que Jean-Pierre Garnier Mallet dice, realmente pues se puede asociar perfectamente con todo el conocimiento anterior, que es normalmente el punto donde yo enlazo todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente este parece ser un mundo donde se está dando un proceso alquímico, que ya hemos hablado en otros programas, en el que eh, seres absolutamente celestiales y divinos, que somos nosotros, la humanidad, y todo el mundo dirá, ¡ah, pendejo! ¿Qué estás diciendo? Si somos más malos que la tos. No.
no somos así. Aquí hay un proceso alquímico bastante fuerte. Y estos seres de luz que somos nosotros, que somos absolutamente creadores de nuestro propio universo y creadores de otros universos también, tenemos, digamos, dos proyecciones. Y ese es el punto de vista donde yo creo que la teoría de Jean-Pierre Garnier acierta de lleno. Tenemos nuestro, digamos, encarnación humana, que ha tenido que venirse en esta dimensión acumulando una serie de cuerpos de todas clases, un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo etérico, un cuerpo espiritual de primer grado, un cuerpo espiritual de segundo, todas las divisiones que cualquier filosofía, investigación o lo que sea nos dé a entender. Y bueno, hay culturas que tienen todo esto como muy investigado, ¿no? Y bueno, pues para eso hemos tenido que hacer un proceso de anclaje en esta dimensión, pero realmente nosotros, aparte de en esta dimensión, tenemos un lugar en la existencia del multiverso, vamos a llamar, no de este universo, sino del multiverso, en el que nosotros somos la primera conciencia que apareció en aquel universo de allí. Eso es un descubrimiento de Jean-Pierre, del autor de la teoría del doble cuántico, que yo no sé si basándose en la experiencia, porque él creo que es físico de fluidos, ¿no, Bruno? Sí, ¿Te suena? fue un físico de mecánica de fluidos, pero esto le llegó pues por Sí, canalización igual, ¿no? O sea, como muchas de las cosas posiblemente, que mucho del conocimiento nuevo llega de esa misma forma. claro, claro. Y bueno, pues la verdad es que lo acertó, lo clavó, en el sentido de que realmente es así. Desde el hinduismo, desde las creencias más antiguas, como el gnosticismo, que es lo más antiguo de lo antiguo, todos dicen exactamente lo mismo. Somos una emanación directa de la eternidad. Somos una conciencia para los hindúes Brahma, es decir, seres creadores, pero creadores hasta tal punto que desde mi particular punto de vista creo que en algún momento de la historia del multiverso hubo un universo en el que nosotros fuimos la primera conciencia en aparecer. Eso solo ocurre aquí, ¿eh? Ocurre en este planeta. Porque digamos que llegamos aquí para equilibrar una cosa que se desbalanceó terriblemente. Entonces, estamos haciendo una faena de integración de algo que salió muy mal, en el sentido de una conciencia absolutamente depredadora, que estamos integrando en nuestro propio interior. Pero realmente nuestra naturaleza es esa naturaleza divina de la que hablamos. Esa naturaleza divina de la que hablamos está ya fuera o sea, está en nosotros y evidentemente en el sitio donde está haciendo el trabajo de, vamos a llamarle, logos creador, en el universo que le haya tocado. Entonces, lo que Jean-Pierre Garnier Mallet dice es que en ese estado de perfección, cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa es solucionable para nosotros simplemente así. ¿Tac? Y si por lo que sea nosotros no estamos en condiciones de, por todo nuestro borrado de memoria, por todas nuestras limitaciones fisiológicas que todavía no hemos quitado de encima, por todas las cuestiones ambientales, si nosotros, por lo menos, si tenemos la conciencia y el conocimiento de que una parte de nosotros regenta un universo entero, ¿sabes? Entonces nos ponemos en contacto con esa entidad que somos nosotros mismos, es el doble, es decir, está allí, sí, recordándole que cuál es nuestra posición, soy tal, cuál es nuestra identidad, me llamo Javier o Bruno, estoy en el planeta Tierra en España o México, tengo tanta edad, tengo esto, o sea, es hacer una especie como de recuerdo, de posicionamiento de cuál es tu situación ahora. Y entonces te diriges a él en los momentos prácticamente en los que digamos, tu conciencia está relajada, en momentos de antes del sueño
o en algunos lugares así, según explicaba este hombre, el francés. Y le comentas, o te comentas a ti mismo cuál es la situación, cuál es la situación de lo que acontece que realmente está fuera de balance en tu vida. Me ha pasado esto, como tú has contado antes, me han chingado un apartamento, no lo vi venir, esta persona me ha depredado absolutamente y no lo vi venir. Yo sé que todo tiene un propósito en el universo y lo doy por santo y por bueno, pero evidentemente mi desempeño tiene que ser otro a lo largo de la vida, porque si no, pues puedo acabar en lugares donde realmente pues no voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, básicamente, ¿no? Y Aquí entonces le cuentas con detalle quiero todo hacer ese tipo. un comentario para las... Sí, Ay, perdón. Aquí quiero hacer un sí, sí. comentario No, para no, las no, dile, dile. personas que no, que nos acompañan, que no sepan nada de esto. Eh, Sí, quiero eh, hacer una analogía de este doble cuántico como un yo del futuro sí, que tiene la capacidad de ver las infinitas posibilidades. Hemos hablado mucho en estos programas de las infinitas posibilidades y cómo por medio de la observación y de la física cuántica podemos materializar todas esas infinitas posibilidades. Por ejemplo, yo en un pasado eh, quise materializar la realidad de que yo tenía un libro escrito y publicado en Amazon. Entonces tomé los pasos necesarios para hacerlo. Este doble cuántico es como como dice Javier, es el yo energético que viaja a todos los escenarios posibles. Aquí hay una analogía en la película de Marvel, Endgame, de los Vengadores. Este, hay un personaje que se llama, es un mago, no me acuerdo cómo se llama. Doctor Strange. Este, Doctor Strange, exacto. Entonces él en algún momento viaja en el tiempo y en el espacio y revisa todos los posibles finales para la batalla, para la gran batalla contra Thanos. ¿Ok? Entonces, de todos los posibles finales, elige uno, en el único en Sí, el que pueden vencer a Thanos. Pero todos los héroes y aparentemente todo se ve perdido. Es una analogía muy práctica de todo cómo funciona todo esto. Es como un radar, ¿ok? Como si el Titanic, todo el mundo sabemos la historia del Titanic, como si el Titanic tuviera un radar y supiera, bueno, ahí hay una teoría muy interesante, pero bueno, que hay un iceberg adelante y entonces puede virar y esquivar este obstáculo que lo puede hundir, ¿no? El doble cuántico es como un radar que nos va indicando cuáles son las mejores decisiones que debemos ir alternativa. tomando sobre la marcha. O sea, se nos va a presentar toda la situación, todas las situaciones y nosotros vamos a ir eligiendo las mejores opciones que tenemos que tomar o que podríamos tomar, porque no tenemos nada, podríamos tomar para alcanzar esa mejor versión que está viviendo ese doble en nuestro futuro y en su presente. Esto se hace a la hora de dormir. Y más adelante voy a hacer una analogía con la hipnosis. Nada más quería hacer ese comentario. Javier, continúa, porfa. Sí, no, muy bueno. La verdad es que sí, es un poco informal qué es lo que es este doble cuántico y cómo trabaja además. Y el tema pues está en que él maneja
lo que podría ser, o lo que se ha podido llamar, Bruno, igual, lo que se llama la teoría de cuerdas, es decir, todas las posibilidades que existen en eh, multitud o casi infinitas líneas de tiempo y de posibilidades, ¿no? Aunque al final se ejecuta una, pero las posibilidades son múltiples y él sabe escoger exactamente cuáles. Entonces, cuando te diriges a ti mismo en tu mejor versión, en tu versión divina, en tu versión que está al cargo de ese cosmos que te pertenece, tú le tienes que decir, eh, es como una frase, pero es casi, bueno, casi una letanía, como se decía antiguamente en algunas religiones, pero es una fórmula que sí que ayuda realmente, si tú la meditas, a que las cosas se hagan. ¿Eh? Y lo tienes que expresar de una manera en la que dices, busco la mejor solución a este problema, eh, la mejor solución para este problema desde el punto de vista que yo salga beneficiado de esto y el cosmos entero también lo haga, de todos los implicados en la cuestión. Es decir, esto es importante porque si tú solicitas esa ayuda y que me vaya bien a mí y a aquel de allá, pues ya que se apañe, ¿no? No funciona así. Siempre se solicita la mejor solución para todas las partes implicadas y para todo el conjunto de la existencia. Este es un punto importante que hay que hablar porque si tú lo planteas exclusivamente para ti, pues a lo mejor no funciona, ¿no? No funciona porque, bueno, habrá cosas que sí, que solo impliquen tu acción, pero de todas maneras tu acción tiene que repercutir siempre en el mayor beneficio para toda la existencia del cosmos. Este es un punto importante, ¿eh? Pero vuelvo a recalcar que lo que tenemos que saber es que el ser humano es un creador, es una avergencia de la eternidad, por llamarlo de alguna manera, con capacidad de crear todo. Universos enteros, partes de universos dentro de otros universos, y podemos tener unas múltiples como conciencia desempeños ya no solo en este universo, sino en otros. Y en uno de ellos, y esto solo es para los hijos de la Tierra, en uno de esos universos somos la primera conciencia regente o la primera conciencia que apareció. Allí los aztecas lo llamaban a esto Huehueteotl, el dios antiguo. Ese papel nos corresponde. Y como hemos mostrado en otros lugares y en otros programas, la cultura del Perú lo dice claramente con este símbolo, la chacana. La chacana es el símbolo de la representación del hombre. Qué curioso que sea una cruz donde están marcados los 4 rumbos del cosmos, y qué curioso es que en el centro tenga la zona del vacío que conecta con la eternidad. Esa es nuestra naturaleza. La cultura del Perú te lo dice claramente. Así es. Ok. Y ¿cómo, Javier, cómo podemos acceder a esta mejor versión de nosotros? ¿Cómo podemos contactarla? ¿Cómo podemos hacer o podemos trabajar más bien en conjunto con esta versión energética que dicho sea de paso, y en el libro de Cambiar el futuro a través de las ventanas del tiempo, de Jean-Pierre Garnier Mallet, nos dice que es tan natural como respirar. Sí. ¿Cómo podemos nosotros, para las personas que nos acompañan, cómo podemos acceder a este contacto con esta persona, con este otro yo superior que tenemos? Hay varias maneras, creo, por lo que he podido ver, pero daremos una, Bruno, que es la más sencilla de todas. Hay otras maneras, es decir, en la historia de las tradiciones ancestrales de muchas filosofías y o religiones. Existe, por ejemplo, en Asia está la cuestión de la meditación, entrar en un estado
de tal manera que eres capaz de vaciar todo el pensamiento del discurso del pensamiento normal, y cuando todo eso ha cesado, entonces aparece lo que es tu esencia divina. A partir de ahí la comunicación ya se puede considerar establecida. Eso requiere un entrenamiento, requiere ejercicios de respiración, requiere mucho entrenamiento, ¿eh? Pero hay un lugar, un solo lugar, al que accedemos de manera natural, sin necesidad de todo esto, y es justo en el instante antes de que entremos en el sueño. Hay un momento que antes de digamos, abandonar la conciencia, estamos en lo que se dice esos instantes en los que todavía hay algún pensamiento del día que te está acompañando, pero tú ya notas que, digamos, tu actividad empieza a cesar, empieza a... te despiertas así, pegas la cabezada. Ese estado en el cual tú estás así, que estás haciendo así, que haces... En ese estado, si puedes controlar tu pensamiento y dirigirlo en la dirección de ponerte en contacto con tu entidad más alta, dicen que responde inmediatamente, o a lo sumo, dependiendo de lo problemática que sea la historia, en menos de 40 días naturales, según el propio Jean-Pierre Garnier. Entonces, Sí, digamos que el contacto se estableció. aquí hay una analogía. En esta práctica, Jean-Pierre Garnier Mallet dice que no es una técnica, es un aspecto inherente al ser humano. Entonces, en esta práctica, Sí. los resultados, la realidad, y de ahí se continúa hasta 40 días. Y curiosamente, esto se menciona, y lo hemos mencionado en programas anteriores, como los 40 días que pasó el Maestro Jesús en el desierto y los 3 días que tomó en resucitar, ¿no? Se resetea, vamos a llamar así, se resucita la realidad en los primeros 3 días y después continúa todo este trabajo. Y si de acuerdo a la información que el autor nos comparte, se continúa por 40 días, entonces la realidad empieza a volcarse dirigida hacia la resolución de ese como una de las técnicas, bueno, más bien la hipnosis funciona por medio del contacto, de quitar al ego de la ecuación, tener contacto directo con la mente inconsciente. Esto lo hacemos cuando bajamos la actividad cerebral, como decía Javier hace rato, cuando tu mente consciente empieza a apagarse a la hora del sueño y empieza a desenchufar todas las funciones físicas, y entonces empiezas tu cuerpo empieza a ceder. Y entonces es cuando se abre ese caparazón del ego, y entonces queda expuesto, vamos a llamar así, la mente inconsciente. Y la mente inconsciente, desde mi muy particular punto de vista, es la conexión con lo divino, con lo que nosotros vamos a hacer de manera automática. Entonces, según mi entendimiento de todo este conocimiento, al momento en que nosotros vamos a dormir, empezamos a dormir, es muy importante, y de esto hay un libro que se llama, como siempre, las sugerencias de libros, de documentales, de películas para todos ustedes. Hay un libro que se llama El universo escucha lo que sientes.
Y lo he dicho en muchos programas, el universo o la realidad te va a aquello que, aquellos pensamientos que son los preponderantes en ti, los que ocupan el mayor espacio y tiempo en tu mente, ¿ok? Si tú, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, si tú te vas a la cama con una preocupación, la Matrix, que es una impresora de pensamientos y de sentimientos, te va a regresar pues esa misma preocupación, y es mucho de lo que estamos hablando aquí. Muchas personas se van con cuestiones laborales, del trabajo, pendientes. ¿Y qué va a pasar? Yo fíjate, Javier, hice una analogía. No sé si las personas que nos ven seguramente conocieron una tienda que se llamaba Blockbuster. Era una tienda, era un establecimiento donde uno iba y pedías una película que tú querías ver. Y entonces el encargado, como era un catálogo muy grande, el encargado te llevaba a través de los estantes y te daba tu película para que tú la fueras y te la llevaras y la vieras en tu casa. Entonces tú llegas, y esta es una analogía, tú llegas con el encargado, que es el doble cuántico, y le dices, fíjate que tengo una gran preocupación, ¿no? Una cuestión de salud, ¿no? Tengo así una cuestión tremenda de salud a la hora de dormirte, ¿no? Es que me duele esto. Y entonces vas con el encargado de Blockbuster y le dices, ¿sabes qué? Quiero ver una película donde el protagonista se muere de un tumor, inoperable. Y el encargado te dice, perfecto, ok, está por acá, acompáñame. Entonces toma la película y te la entrega. Lo que tú me pediste, aquí está, ¿no? Entonces, muchas personas, yo era una de ellas, te confieso que yo era de esas personas que se iban a la cama con esa preocupación. Tú y Y la todos. mate, sí, como lo he hablado para las personas que quieran ver todo esto, tengo un videolibro que se llama Las cabezas de Hidra, y uno de los capítulos es la Matrix. Sí. La Matrix es una impresora de realidad. O sea, la Matrix no es mala ni buena, solamente imprime lo que nosotros tenemos en la mente y el corazón la mayor parte del tiempo. Punto. ¿No? Entonces, eh, ir a la cama con la confianza, con la confianza de que ese empleado de Blockbuster soy yo mismo. Soy yo mismo en el futuro. Javier, ¿cuántas veces, y seguro todas las personas que nos acompañan, y lo dije fue la primera frase de este programa, si yo hubiera sabido que esto iba a ocurrir, seguramente hubiera hecho X, Y, Z. Pues este yo de 2022 ve al yo de 1996 y dice, ay, Bruno, pendejo, hubieras hecho esto y esto y esto, ¿no? Y eso es lo mismo, es como ir al Bruno de 2030 y decir, a ver, ¿qué debo de hacer? ¿No? ¿Qué debo de hacer? Ah, pues mira, como yo tengo ya el conocimiento de esta realidad, y de acuerdo a lo que tú estabas pensando o no pensando, debiste haber hecho esto y esto y esto. Y esto llega, ¿cómo nos llega? Y aquí quiero tomarme un poquito más de tiempo, Javier. Nos llega a través de intuiciones. En una meditación, yo hago meditación todas las mañanas, diferentes tipos de meditaciones. Y muchas personas, porque lo hablo casi en todos los directos, y al principio me daba así como una reserva hablar del ángel guardián, de esta entidad que me acompaña, que salió a la luz, o más bien
la comprendí el día que me secuestraron, que me dijo que me tranquilizara y que todo iba a salir bien. Y yo la tomaba, por muchos años la tomé como mi ángel guardián con el cual mantenía yo una comunicación estrecha y continua. ¿Mm? Entonces, en algún momento en una meditación sucedió algo muy extraño. O sea, sucedió algo muy extraño. Estaba yo en meditación profunda y empiezo a tener un diálogo con esta entidad. Y me dijo algo muy curioso que tiene que ver con todo esto. Me dice, Bruno, en realidad yo no soy alguien más, yo soy tú. Ah, esto no me lo habías contado. Nunca lo había contado. Entonces, yo comprendí que esta entidad era una parte de mí que pertenecía a otro nivel de conciencia. Tú, y como lo hemos dicho hace mucho, tú eres parte de mí y yo soy parte de ti, tanto así, amigos, que texteando a través de WhatsApp, con Javier y conmigo nos pasa algo muy curioso, que yo le estoy texteando lo mismo que él me textea y llegan los mensajes al mismo tiempo. Entonces estamos conectados o somos parte de una misma conciencia más grande. Y así con varias personas, ¿no? Entonces creo, Javier, este concepto es básico de comprender para saber cómo funciona todo esto. Tu yo del futuro se va a comunicar contigo a través de los sueños, a, a través de, a través de la intuición, y siempre, siempre, siempre te va a dar la mejor versión de ti. Ajá. Fíjate, aquí en México, Javier, me voy a tomar otro pedacito. Aquí en México existe una cantante que se llama Edith Márquez. Ajá. Edith Márquez es muy famosa aquí en México. Ayer estaba viendo yo un programa de entrevistas con ella y ella desde niña soñaba que era cantante, que repartía autógrafos, porque además agarraba los post-its y decía, a ver, ella soñaba en esta realidad alterna, que ella ya era ella estaba conectada con su yo del futuro, siendo niña. Entonces ella repartía autógrafos. ¿Y cómo se llama? Y le hacía un autógrafo y lo pegaba en su pared. Ajá. Pero dijo algo durante la entrevista que me resultó básico y que embona perfecto en este programa. Ella perteneció a un grupo mexicano que se llamaba Timbiriche. Era un grupo infantil que eran las copias incipientes de Menudo. Entonces empezaron Parchís allá en España y un boom de grupos infantiles que vieron que era un gran negocio y entonces empezaron a hacer estos grupos, ¿no? Entonces Timbiriche fue el grupo infantil más importante en México, como Parchís allá en España. Y entonces esta muchacha, esta niña, decía, y lo dijo en la entrevista, oye, ¿y cómo te sientes? Porque ella en sus sueños, en su fantasía, en su realidad alterna, de su yo del futuro, inmediato en ese tiempo, decía, ella se entrevistaba a ella sola y decía, oye, Edith, ¿y qué sientes? Con estas mismas palabras lo dijo. ¿Qué sientes de haber entrado en lugar de Mariana Garza a Timbiriche? Mariana Garza era otra cantante que pertenecía a ese grupo. ¿Y qué crees que pasa, Javier? Cuando llega su biología, su cuerpo, a ese instante en la vida, entra en lugar de Mariana Garza. O sea, ella estaba contactando con la realidad de su yo cuántico del futuro y ella nada más estaba reportando lo que su yo cuántico del futuro le enviaba, la información que ella estaba viendo en ese momento. Ella estaba sentada
el yo cuántico del futuro estaba sentado y le estaban haciendo una entrevista, y en el pasado ella estaba hablando lo que el yo del futuro estaba escuchando en ese momento. Y creo que esto es una Eso es. analogía muy buena de cómo funciona esto. Y ya, continúa, Javier, perdón. No, no, para nada. Sí, la cosa es, estamos aquí dando la información a dúo y es muy importante. Entonces, tenemos que ir, según vayan viniendo las ideas, las tenemos que ir expresando. Y bueno, pues sí, allí en México también tenéis la costumbre, creo que es una costumbre náhuatl, de la gente de los aztecas, que es cuando ellos están en un ritual, le dicen, tú eres yo como yo soy tú. Esa es una de las formas de cómo se comienza eso, y luego se pasan lo que llaman esto que tengo en la mano, Bruno, la pipa, porque el tabaco es planta sagrada, ¿sabes? Y entonces pues allí se lo van pasando y van haciendo pues el ritual, ¿no? Pero como diciendo, esto es parte común de todos, ¿no? Esta es una forma curiosa de cómo. Y bueno, pues evidentemente partimos, digamos, un punto divino de todas las, digamos, divinas esencias, que es la eternidad, o es lo que Jesús el Cristo llamaba el Padre, o la Padre-Madre. No vamos a meter ahí una cuestión sexista, pero ese es el punto común, ese es el punto origen de todo origen. Ahí es donde estamos todos allí, eh, digamos, como dicen los ingleses, bleeded, estamos ahí todos embonados, ¿no? Pero realmente como conciencias tenemos un desempeño múltiple, como te he dicho antes, como creadores de nuestro propio universo, que ya este cuerpo ya lo es, fuera como creadores de otro universo del cual estamos a cargo. Como diría el antiguo gnosticismo, somos el logos de algún sitio. Por eso Jesús decía, yo no os puedo llamar a vosotros súbditos, porque no sois súbditos, sois mis hermanos. Eso está en uno de los evangelios, no sé ahora de quién, pero bueno, está puesto allí y él lo dice claramente. Si fueseis súbditos, pues yo diría de guay, del rey, el rey del mambo, qué bueno es el rey. No, no va por ahí la cosa. El tema es que él los llama hermanos al resto. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor este cosmos es digamos, la primera conciencia que aparece, pero en otros los que iban con él también lo hicieron. Y todos y cada uno de nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y ese que está allí a cargo de toda esa conciencia más alta es la que en miles de líneas de tiempo de lo que puede ser un multiverso ejecuta infinitas experiencias. ¿Cómo llaman? A ver si tú te acuerdas, Bruno, el campo de las infinitas posibilidades, ¿no? O lo llama así, ¿cómo lo llama Jean-Pierre? Algo de esto, ¿no? Sí, el campo de las infinitas posibilidades. Elige la mejor. Pero yo vuelvo a hacer hincapié en que cuando haces esa fórmula tienes que solicitarla para el mayor bien de mi desempeño y para el mayor bien de todo el conjunto de todos los que están implicados en el problema y para el mayor bien del avance de este cosmos y de otros. Fíjate, Javier, aquí hay algo bien importante y creo que es medular tocarlo para las personas que nos acompañan. El ego es nuestro gran adversario. Ajá. Yo quiero, o mi ego quiere X, Y, Z. Y entonces, aquí hay algo, aquí hay una trampa, vamos a llamarlo así. Yo quiero tener un mejor empleo, ¿no? Esa podría ser una trampa de yo le voy a pedir a mi doble cuántico tener un mejor empleo. Ajá. Pero el yo cuántico, viendo en el futuro, dice, es que tu mejor versión es ser un gran empresario digital y tú estás pidiendo algo que tú estás deseando desde el ego.
Entonces es bien importante desligarse, desconectarse de los deseos del ego y soltar ese control. ¿Por qué? Porque el yo cuántico ve mil millones de posibilidades en el futuro y va a elegir la mejor, que tú ni siquiera sabes cuál es. Y entonces, si No tú lo le sabes. pides algo dirigido a lo que tú piensas en ese momento de tu vida, pues no probablemente vaya a funcionar, pero no es definitivamente la mejor versión. Entonces esta parte de desconectarte de tus propios deseos para entregar al mayor bien tuyo y al mayor bien colectivo, y bien lo menciona en el libro, es una parte medular de esta práctica, ¿no? Tú no sabes qué es lo mejor para ti, eres como un bebé, ¿no? El padre sabe qué es lo mejor para ti y el doble cuántico visualiza todas esas futuros, por ende, él sabe qué es lo mejor para ti. Steve Jobs decía, fíjate, ahorita me viene a la mente la conexión de los puntos. Para las personas que no sepan, lo voy a leer. Dice, Steve Jobs fue un genio absoluto en muchos sentidos y Sí. decía, él era discípulo bueno, es otra cosa. Este, decía, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Aquí yo agregaría el doble cuántico, porque creer que los puntos se conectarán luego en el camino te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te conduce fuera del camino trillado, y eso hará toda la diferencia. Y entonces, aquí vemos como uno de los más grandes empresarios, una de las más grandes mentes del siglo XX y del siglo XXI, se guiaba por esta parte de la intuición. Él fue discípulo de Yogananda, este yogi, Ah, sí. este maestro hindú. Seguramente le dio mucha información, mucho conocimiento a él, pero es parte de lo que es volver a hacer esa acotación. Javier, continúa, por favor. Sí, no, no, muy, muy bueno, Bruno. Ese es el punto. Es que, claro, el yo cuántico te avisa. Dice, ah, pendejo, si es que tú todavía no sabes qué es lo que es más conveniente, ¿eh? Entonces, está bien que me pidas que sea la mejor solución, porque tenemos que tener claro que a veces una expectativa basada en las expectativas de lo que el ego quiere no es viable en ese sentido. No es viable porque realmente, pues, ese tipo de cosas no es para el mejor desempeño de todos, es para que tú estés a gusto y estés bien, ¿no? Entonces, pues tienes que incluir al resto de la existencia, desde objetos, personas, situaciones, todo tiene que estar en ese punto, ¿no? Y de todas maneras, también tienes que confiar, y esto es una cosa que es básica, tienes que tener confianza en que esa expectativa no es posiblemente lo que tú estás manejando en la cabeza en ese instante. Puede ser otra cosa, es que lo has explicado perfectamente, Bruno. Has dicho, yo quiero que me den el puesto de director general de esta subcompañía y tal, y te dicen, no, es que eso no es lo adecuado para ti. Tú no vas a ser director general, tú te vas a ir, como en el caso de Steve Jobs, y te vas a ir a un garaje de mierdecita y vas a empezar allí con 4 colegas a montar una historieta, y entonces uno puede pensar, carajo,
No estoy aquí con mi corbata puesta, con una mesa, con un detrás y con una iluminación por LEDs en la cabeza, pero estás haciendo lo correcto que luego te puede llevar a este sitio. Pero ya no como director general, sino como auténtico boss indiscutible. Vamos. Sí, sí. Fíjate, esto que tú estás diciendo, el hombre más rico de China decía Sí. que no encontraba trabajo en ningún lado, Jack Ma, el dueño de Alibaba, que no encontraba trabajo en ningún Así. lado. Es más, una situación cómica con él fue que fue a hacer solicitud de empleo a Kentucky Fried Chicken. Y dice que Así. contrataron a Sí. todos menos a él. Entonces, muchas veces el Achicado directo. sí, o sea, él estaba pensando en obtener dinero para sobrevivir, pero su yo cuántico del futuro le decía, no, pendejo, no es aquí, no, porque si te vas a No es meter aquí. aquí, vas a ser un donadie. Mejor, y lo bloqueaba, y lo bloqueaba. Así es de que muchas veces, amigos, si las cosas no se dan como ustedes piensan, como yo quiero, como mi ego me dicta, de verdad, de verdad, de verdad, es por un bien más alto. Correcto. No, no hay que clavarse en esta parte de por qué Dios me odia y por qué no me da lo que le da al vecino. Porque tu camino, o sea, como yo siempre digo, Javier, la fuente ya tiene toda la película hecha. Ya sabe en qué Sí. termina tu vida. Ya Ya no solo la sabe. película, sino que tiene 400 películas diferentes para la misma historia, ¿sabes? Como pasa en Hollywood. Quiero una película de amor, pues tienes 70.000 aquí. Mira a ver cuál Así, te acopla más. sí. Así es. Y entonces él sabe cómo termina. Entonces, primero, la confianza, y esto es la pistis, que yo creo que vamos a hablar de la pistis más adelante, que también se menciona aquí en el doble cuántico. La pistis no es Sí. fe, la fe como tal, Jesús, y lo hemos hablado en los directos, Jesús no tenía el concepto de fe como nos los han vendido en la religión católica. Él manejaba la pistis, y la pistis es la credibilidad, el crédito. Si yo llego con Javier y le digo, oye Javier, si Javier no me conoce, no me conociera, yo le digo, oye Javier, fíjate que yo quiero hacer un programa contigo, que hablemos de cosas del espíritu y todo eso, y me va a decir Javier, ¿tú quién eres, no? No, es que yo sé mucho. Pues, ¿dónde estás, no? No, es que entonces yo con esto, con estos programas y todo, yo ya no necesito decirle a nadie, ni Javier, que conocemos de ciertos temas, por lo menos un poco más que la gente regular. Esto nos da credibilidad, nos da crédito. Uh-huh. Y entonces esta credibilidad hace que las cosas funcionen. Entonces yo decía que Jesús de Nazaret manejaba esta pistis, esta credibilidad, esta confianza en que las cosas suceden sí o sí. No hay fe de, ay, Dios quiera que suceda. No, no, Dios quiere, nada más hay que hacerlo. Entonces, básicamente eso era, iba a decir yo otra cosa, Pables, y se me fue. Continúa, Javier, perdón. No, es en consonancia con lo que estás diciendo, sí, es credibilidad, pero ya no solo credibilidad, sino yo lo te llamaría también herencia, es decir, capacidad, es tu naturaleza, es decir, claro, Jesús lo decía en el sentido de que dice, si tuvieseis el conocimiento y la certeza, o el saber, el tener esa idea de que realmente podéis construir a base de bloques algo, pues la pirámide de Giza aparece. Porque eso es una cosa que evidentemente, o sea, si tenemos que pensar que aquello se estuvo construyendo con palitos
con cuerdecitas y con herramientas de cobre que se manejaban en aquel entonces y te sale el edificio más perfecto del planeta en todos sus aspectos desde la historia de la humanidad, eso se tuvo que hacer. O sea, él cuando dijo eso es que conocía de las tradiciones de Egipto, conocía perfectamente que ese tipo de cosas la ejecutaban maestros que tenían la capacidad de mover montañas, apilar montañas o desplazar montañas. Y esto es así, es muy fácil si realmente tú tienes lo que tú has dicho, esa credibilidad o ese crédito o ese conocimiento, y cuando lo ejecutas ves que es así. Porque la materia no nos domina. Nosotros somos los creadores de lo que es la materia y la podemos alterar siempre y en cualquiera de los casos. Sí, sí, Javier, y fíjate. No a tu conveniencia. Y fíjate, hablando de esta parte de la materia, y también qué bueno que lo mencionas, si nos vamos, esto que nosotros vemos como sólido, que parece sólido, en realidad no lo es. Si nos vamos a una realidad subatómica, nos vamos a las cuerdas, nos damos cuenta que las mismas cuerdas desaparecen y vuelven a aparecer, se van a otras realidades. Para las personas que no sepan, están las moléculas, luego vienen los átomos, y luego de los átomos pues hay partículas subatómicas que son los protones, los electrones, los neutrones, pero ya más abajo están los más pequeños, los quarks y más, y si seguimos, llegamos hasta unas cuerdas de energía. Esa es la teoría de las cuerdas. Y esto es energía, o sea, realmente esto son solamente energía entrelazada. Y nuestros pensamientos igual son energía. Entonces el pensamiento y la materia bajo exactamente lo mismo. O sea, nosotros podemos crear la realidad a través de los pensamientos. Y ya, eso es el comentario. ¿Sabes una cosa que hay en una película muy interesante a razón de esto? ¿Tú te acuerdas de aquella película tan buena que hizo John Travolta, en la que le sale un cáncer en la cabeza, pero mientras el cáncer iba creciendo en su cerebro se le van desbloqueando una serie de habilidades? ¿Te acuerdas de esa película? No, no Bueno, la vi. Ya la pondremos, pero es increíble. O sea, el tipo empieza a desbloquear sus capacidades y entonces alguien lo ve haciendo así encima de una mesa y un lápiz haciendo así en el aire girando, ¿no? Y le dicen, dice, qué maravilloso poder. Y él dice, no es poder, es colaboración. Y claro, fíjate, Javier, bueno, ¿no? O sea, en relación a esto que me dice, es que se desfasa un poco sí. El audio. Con las personas que no conozcan, yo soy instructor de una disciplina que se llama visión extraocular, donde enseñamos a los niños, ahí en el canal de Viaje a la Conciencia de Facebook, pueden ver pruebas de cómo los niños pueden ver fuera de sus ojos biológicos, los tapamos con antifaces, y pueden ver tan claramente como con nuestros ojos biológicos. Pero más adelante, de acuerdo a un libro que se llama Visión extraocular de Jacobo Greenberg, es muy recomendable, es un libro muy pequeñito. Los niños, cuando seguían con esta disciplina, empezaban a desbloquear otras habilidades y empezaban a adivinar los pensamientos de los papás, y más adelante empezaban con la telequinesis. Y la telequinesis, para los que no sepan, es mover objetos con la mente. Y esto es una de las habilidades. Yo hablé en uno de los programas pasados de las habilidades que nosotros tenemos inherentes, y estos son habilidades naturales, como lo ha mencionado Javier. En esta película no está fuera de la realidad próxima del ser humano en que nosotros empecemos a ver este tipo de situación, principalmente en los niños, ¿no?
Porque claro, tú imagínate, en el mismo Perú hay unos bloques, está Sacsayhuamán, en la ciudad de Cusco, y son unos pedazos de bloques, Bruno, que yo creo que, según decía Nassim Haramein, este investigador y científico matemático, dice, para mover esos bloques de piedra, dice, hay una grúa en el puerto que es la más avanzada de nuestra tecnología actual, que puede elevar no sé cuántos, pero un roco de estos no lo elevas con esa grúa, colapsa la grúa. ¿Cómo movieron aquello? Sí, Pero ya no solo y cómo además, movieron, sino cómo hicieron siluetas, que parece un puzzle aquello, con ribetes, y, o sea, es que es un cachondeo, dices, o una de dos, o tienes unos trazadores de láser poderosísimos, o como decían los antiguos alquimistas, tengo la capacidad de transformar el plomo en oro. Y esa no es una fórmula matemática, eso eres tú, amigo. Eso eres tú, ese es tu doble, esa es tu capacidad real, ¿sabes? sí, Así es. fíjate, ahí hay un directo para las personas que quieran verlo. Hablo de Pinocho. Pinocho es una novela que no tiene que ver mucho con la que nos mostró Walt Disney. La novela de Pinocho es bastante más oscura, pero este Pinocho es el viaje de la conciencia del hombre y es lo que dice Javier, la alquimia, la transmutación del plomo en oro es una analogía de nuestro viaje de conciencia. Nosotros empezamos como un ser de plomo, pesado, sin valor, y vamos a tener que transmutar todo nuestro ser, nuestra mentalidad, nuestra ideología, para llegar a ser seres de oro. Y esto lo menciono en el libro de de la novela de Pinocho. Empieza como una marioneta de madera. Y su padre, el deseo más grande de su padre, es que llegue a ser un niño de verdad. Y esto es básicamente de lo que se trata el Padre nos da las herramientas y el Padre, este yo cuántico está en comunión, común unión con este Padre y nos da las informaciones por medio de intuición, por medio de corazonadas. Por eso es tan importante apagar el raciocinio, apagar la mente, apagar el ego y empezar a escuchar en blanco, como lo dijo Javier hace rato, poner tu mente en blanco y ser dócil para poder ir a donde tengamos que ir. Ya esa es mi intervención. Hay un punto aclaratorio que quería comentar con la audiencia y es el siguiente, y es en cuanto a las tradiciones de muchas religiones. Se ha manipulado, no se ha entendido bien determinadas cosas, ¿no? El cristianismo o el catolicismo concretamente dice, Dios es el creador. Mentira. Dios no es el creador. No. ¿Y cómo dices esto? Pues te lo digo por lo siguiente, porque Dios está más cerca de la idea de lo que es el budismo, o sea, el Dios Padre, ese último, que es la ausencia de pensamiento, la ausencia de forma, la ausencia de todo. En México, el conocimiento náhuatl lo tiene muy claro este tema lo tiene muy claro, y a esto lo llaman Ometeotl. ¿eh? Entonces, ¿quién crea? Tú creas, tú eres el que creas, tú eres una conciencia emanada de la divinidad con categoría de divinidad y eres el que creas. Es, como decía Carlos Castaneda, eres el lado activo del infinito. El que estamos todos mezclados, el que estamos todos ahí mezclados, no. Eso es, digamos, pureza absoluta. No tiene categorías de nada. Es un estado puro de felicidad, lo que sea. Es difícil, no hay palabras para describir esto. Pero el lado activo de ese infinito eres tú, amigo. Eres tú, no se te olvide. Que no te vengan diciendo, es que el universo me ha puesto una serie de condiciones. No. Esas condiciones son pactadas, están aceptadas por ti. Y si no te gusta cómo está, cámbialo. Cámbialo acordando con esto con tu yo cuántico. Sí, con tu doble. Sí.
Fíjate, mucha gente, y yo lo he visto, muchos canales, incluso que se llaman Escapemos de la Matrix, ¿no? En el libro este de las Sí, cabezas de Hidra, yo menciono que realmente la Matrix es una, para las personas que sepan de sistemas, es un sistema perfecto, hecho con con una sola intención. Yo no veo a la Matrix, porque sí la veía como malvada, ¿no? Desde esta parte del ego y del victimismo y todo, como malvada, como algo, como una prisión, y muchas personas la toman así. Después, a lo largo de mis comunicaciones con mi doble cuántico, me compartió información que realmente no es así. Y más adelante tuve la oportunidad de que me compartiera que esta Matrix es un sistema de crecimiento, es es un campo de entrenamiento. ¿Para qué estamos aquí, Javier? Nosotros estamos aquí para comprender que somos creadores y para empezar a crear. Y la Matrix es el sistema perfecto de creación. Nosotros podemos crear un futuro alterno a placer. Por ejemplo, si yo empiezo a estudiar la guitarra con ahínco y todo, después un día podré tener la habilidad de Javier para tocarla así, ¿no? Si yo me pongo a estudiar el piano, un día podré tener una realidad en la que soy un pianista que se presenta en un gran escenario. Ese es un futuro potencial que nosotros estamos creando sobre la marcha con nuestros deseos. Y la Matrix solamente es el campo de entrenamiento para que nosotros comprendamos que somos creadores y segunda, que empecemos a crear en conciencia, porque estamos creando, ahorita sí estamos creando en inconsciencia y nos están presentando una realidad, una realidad en la que hay un virus mortal, ¿no? Ahorita ya me dio la tercera, quiero decirles amigos que ya van 3 veces que lo cacho, ya me dio, hasta ahorita estoy saliendo, gracias a esto que no se puede decir, pero bueno, sí. este, y no es lo que te cuentan, pero estamos creando como sociedad ignorante una realidad que le conviene a otras personas usando nuestro poder creador con la Matrix. Estamos creando una Matrix de drama en la que nos dicen que hay una guerra y en la que nos dicen que hay un virus que te va a matar. Ya van 3 veces, en la mañana está muy mal, ya, y eso pues no es verdad, pero básicamente de eso se trata también toda esta parte. Perdón, es que me desvío mucho, se me cruza muchas ideas en la cabeza. No, pero está bien ese apunte porque es verdad, es decir, eh, evidentemente pues esto es así. Y si uno está de alguna manera bien concienciado, que es lo que luego en otras religiones lo han llamado como fe, pero no es esa fe ciega de decir, yo es que no entiendo, no comprendo, pero yo me creo, ¿te crees el qué? ¿Te crees todo lo que te dicen? No, tiene que pasar por tu filtro, tiene que pasar por tu entendimiento, tiene que pasar por tu conocimiento, tiene que pasar por tu sentimiento, tiene que pasar por todas partes. Y entonces a partir de ahí, sí, se puede pensar o se puede deducir que si uno tiene la fuerza suficiente para y está lo suficientemente energetizado para eso, cosas como, no sé, cualquier tipo de inconveniente de cualquier clase es automáticamente desviado o superado de una manera certera y, como hemos dicho desde el principio del programa, de la mejor forma posible, sin afectarle a nadie más, ni que el otro salga perjudicado, ni que aquí me chingue a no sé quién, ni que nada, ¿sabes? O sea, de la mejor manera posible. Así es. Oye, Javier, ¿y cómo Ahora he ya tenido un para... déjà vu. A ver, dime, Ya. dime. Sí. No, 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 es una situación que me ha venido de eso, de esto ya lo he vivido, vale, no seguimos.
Sí, sí. Ah, ok. Entonces, ya Dime, para dime. ir concluyendo, Javier, ¿cómo harías tú? ¿Cómo harías tú? Supongamos que Javier tiene un problema o tiene una situación que quiere resolver. ¿Cómo harías tú? Compártele a nuestra audiencia cómo tú usarías tu doble en favor de la resolución de un problema específico? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían los pasos que darías? Pues los pasos serían los siguientes. Lo primero es conocer la naturaleza de lo que te está ocurriendo, evidentemente. Porque a veces nosotros no somos conscientes de que estamos en un desempeño que no es correcto. Evidentemente, cuando ya solicitas ayuda, es porque tú estás tomando conciencia de que algo no está bien. Entonces, una de las primeras acciones es, digamos, identificar qué es lo que está pasando. Cuando ya lo tienes identificado, lo que tienes que hacer es ver, digamos, el desglosado de cuestiones que te pueden haber llevado desde tus mecanismos de pensamiento, de acción, de cosas para haber acabado en esa situación. Poner todas las soluciones desde un punto de vista intelectual, de alguna manera. Y cuando te encuentres con el muro de que ni de una manera ni de otra aquello va a tener salida, entonces debes decir, ya, eso hasta creo que en algunos evangelios, hasta Jesucristo lo digo, yo en tus manos ya estoy. Es decir, no es ya mi trabajo hacer nada, estoy pinchado aquí en un jodido madero, ¿sabes? Con los brazos atravesados y los pies atravesados, y entonces en tus manos dejo todo lo que tenga que ser para que esto se solucione. Y Bruno, acabo de tener una experiencia hace recién poco en el que en 24 horas el problema se solucionó. 24 horas. Pero así, de un instante para el siguiente. Y dices, bueno, y no sabes la solución por dónde va a venir, pero tienes que dejarlo en manos de, ¿sabes? A mí esto me funcionó hace poco. Sí, fíjate, en el libro este de Cambiar el futuro a través de las ventanas del tiempo, Sí, Jean-Pierre Garnier nos habla de un caso de una persona que quería mejorar su situación laboral. Entonces empezó a hacer esta parte de contactar con el yo cuántico y de repente pasan 3 días, curiosamente, y le hablan de la oficina de recursos humanos. Y él muy contento, pues esperando grandes noticias, se presenta y tras un discurso muy breve, le dan un cheque y de repente se encuentra en la calle, está despedido. Entonces, el autor nos habla de la solución de las que quién sabe qué, ahora tenían un problema más grande. Sin embargo, volviendo a lo que decía Steve Jobs, o lo que dice Steve Jobs, porque todavía quedan esas palabras, no puedes unir los puntos desde aquí. Entonces, esperan un momento, se va a otra provincia de Francia, creo, se va a otra provincia de Francia, donde la vida es similar, muy similar al que tenía antes. Y la empresa donde estaba esta persona quiebra. Entonces, con esto, al soltar el poder, y esto también
Ya estamos. Ya sí, parece que ¿Ya, ahora ya me ya sí. ven? Sí, sí, Tuve un ya sí, problema aquí con la transmisión. sí, ya está. Ok. ¿En qué me quedé, Javier? De que el tipo pedía que lo ascendieran, pero luego, en vez de eso, lo despidieron, pero luego a lo poco tiempo la empresa quebró. Ah, ok. Entonces, básicamente es lo que dice Javier. Dejar las soluciones con quien sí sabe, no conmigo, deseos. O sea, dejarlas en manos de quien mejor sabe. Y ya. Eso es todo. Eso es Que no todo. eres otra persona que tú mismo, mejor versión. No es que se lo dejes a otro, esa responsabilidad. Es que de esto se trata el conocimiento del yo cuántico. Eres tú solucionando